El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Les saluda cordialmente Denise Ilieser y Eduardo Escobar. Así es, y este día pues tenemos un programa especial, Eduardo. Así es, este es el último programa de esta temporada de Hablando de Transparencia y como se nos ha hecho costumbre, tenemos un invitado especial de cierre de la transmisión del programa. ¿Con quién hablaremos esta tarde, Denise? Esta tarde vamos a conversar con Humberto Sáenz, quien es el presidente de Acción Ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Denise, Eduardo, un gusto. Gracias, Humberto. ¿Y de qué hablaremos, Denise? Esta tarde pues vamos a conversar acerca de la importancia de la Contraloría al poder político y también acerca del papel de Acción Ciudadana en el nuevo escenario político después de los resultados de las elecciones 2021. Así es. Denise, ¿a dónde nos pueden sintonizar aparte de acá en la radio nuestros amigos radioescuchas? Claro, este programa va a estar disponible después en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan sintonizar y por supuesto pueden acceder a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y ahí estará disponible el programa para que lo puedan volver a escuchar. Ok, bueno, antes de comenzar la plática con Humberto, Denise, teníamos un contexto que plantear de lo que vamos a hablar en esta tarde. Así es, hay que hablar que el cambio de autoridades que sucederá el 1 de mayo configura un nuevo escenario político en el país, donde el presidente de la República acumulará mucho poder. Esto exigirá de la ciudadanía un mayor control sobre cómo se gobierna. La sociedad salvadoreña deberá estar atenta a que las acciones de los nuevos funcionarios sean para fortalecer el sistema democrático, combatir la corrupción, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad civil organizada deberá jugar un rol protagónico ejerciendo contraloría social para fiscalizar el ejercicio del poder político, buscando garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de la población y el uso adecuado de los fondos públicos. Este día vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la Contraloría al poder político y por supuesto del papel que va a desempeñar Acción Ciudadana en el nuevo escenario político luego de los resultados de las elecciones 2021. Ok, la primera pregunta es. Sí, bueno, para comenzar nuestra plática, en las sociedades democráticas, ¿cuál es el rol de la sociedad civil ante el poder político? Bueno, yo creo que en términos generales, lo primero que hay que decir es qué no es o cuál no debe ser el rol de sociedad civil, para luego indicar qué es lo que se espera de las organizaciones de sociedad civil. Y efectivamente, como lo hemos dicho en otras oportunidades, las organizaciones de sociedad civil, incluyendo por supuesto Acción Ciudadana, como una institución importante que ya ha adquirido un prestigio también importante en este país, Acción Ciudadana y las demás organizaciones de sociedad civil deben entender que no son oposición política, que ese rol de oposición política le corresponde justamente a los partidos políticos que tendrán que cumplir con justamente la realización de las actividades de carácter estrictamente político que le competen a esas instituciones. Dicho eso, lo que sí le compete a las organizaciones de sociedad civil es una labor de fiscalización, es una labor de investigación, una labor de apoyo a las instituciones de control y una labor de denuncia de las arbitrariedades y de los abusos que puedan estar siendo cometidos por el poder. Denunciar, hacer uso de las instituciones, exigir, fiscalizar, de manera permanente, hacer notar cualquier irregularidad y, por supuesto, y de manera muy importante, proponer, creo que es el rol que debe jugar toda organización de sociedad civil. Como lo ha hecho Acción Ciudadana desde su creación, en donde ha adoptado una actitud muy propositiva, en donde no se ha limitado a criticar independientemente del gobierno de turno o a señalar cualquier abuso, y no se ha tampoco limitado al ejercicio de los derechos de ciudadano acudiendo a las instituciones correspondientes, sino que se ha dado un paso adicional que creo que es sumamente importante y es el de proponer. Y proponer políticas públicas, proponer la adopción de normativa ante
el órgano legislativo e incluso ante el órgano ejecutivo, y por qué no también proponer la adopción hasta de criterios jurisprudenciales al órgano judicial sobre asuntos que le competen también a la ciudadanía. Yo creo que de manera muy general en eso resumiría lo que se espera de organizaciones de sociedad civil, lo que no deben hacer, como señalaba al principio, y lo que deberíamos comenzar con más énfasis en este nuevo escenario político que justamente se nos viene en unas semanas. Humberto, en nuestras sociedades democráticas existe una serie de controles para que se gobierne bien. Es decir, el poder siempre está bajo control. Uno de esos controles es el que desarrolla la sociedad civil organizada, ¿verdad? Utilizando todos los mecanismos institucionales. Y obviamente esto deriva de su rol de crítica, denuncia y propuesta frente a aquello que no funciona bien o cuando hay abusos. Ahora, en este escenario que tenemos, que viviremos desde el 1 de mayo, y sabiendo que los partidos políticos no tienen mayor poder, ¿cómo la ciudadanía puede ejercer control social al poder político? ¿Por dónde tendría que ir la labor de las organizaciones o incluso de la ciudadanía en general para controlar el poder? Sí, digamos que el escenario que se nos viene en unas semanas es un escenario que históricamente por lo menos estas generaciones no habíamos vivido, y que por lo tanto nos tocará en alguna medida improvisar sobre la marcha, porque es un escenario que desconocemos total y absolutamente. El control y el enorme poder que va a tener ahora el presidente de la República, el órgano ejecutivo, sobre todo no el poder en sí mismo, sino además las actitudes que ha mostrado en el pasado reciente y que está mostrando en estos días, en los que, sin haber todavía obtenido ya el control de la Asamblea Legislativa, dicta órdenes, se anticipa a propuestas legislativas, anuncia que se opondrá o vetará cualquier propuesta que no sea de la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, da ya instrucciones a los diputados que en unas semanas entrarán a ocupar sus cargos, incorpora un elemento adicional que, como digo, ninguno de nosotros ha convivido con un sistema como este. Ahora, ¿qué podemos empezar a especular que será entonces el rol ante el presidente de la República? Lo primero será reconocer que hay una oposición política no solo débil, sino totalmente fragmentada. Los partidos políticos, otrora fuertes, Arena, FMLN, han quedado totalmente debilitados, sobre todo el partido de izquierda, y los nuevos actores, digamos, no tuvieron el respaldo o el apoyo que se hubiera pensado que podrían haber tenido. Es cierto, tienen ya un pie dentro de la Asamblea Legislativa, pero su incidencia será muy poca. Siendo optimistas, ¿verdad? Su incidencia será muy poca. Quedan todavía algunas instituciones de control, por lo menos por los próximos meses, a los cuales se puede acudir. Yo rescato, digamos, el rol que ha podido jugar hasta el momento instituciones como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas. Lastimosamente no hemos visto lo mismo en los meses recientes del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero de repente todavía hay algo ahí que se pueda rescatar. El Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, y sin duda alguna el órgano judicial, sobre todo representado a través de la Sala de lo Constitucional, que ha dado muestras de, tal vez con un poco menos de énfasis que la conformación anterior de la Sala de lo Constitucional, pero que ha dado muestras de estar dispuestos a frenar abusos y arbitrariedades del órgano ejecutivo. En ese sentido, ¿qué hacer? Pues lo primero creo que es, aparte de reconocer esta debilidad con la que queda la oposición política,
y que por lo tanto eso implica ser mucho más creativos, mucho más proactivos en el rol de las organizaciones de sociedad civil, será acudir y hacer uso de estas instituciones que aún funcionan, y abogar porque estas instituciones continúen funcionando. Lo segundo, creo que las organizaciones también tendremos que hacer un esfuerzo por dejar atrás algunas diferencias naturales que sin duda existen, o enfoques distintos que podemos tener organizaciones de sociedad civil en algunos temas, y unir esfuerzos entre todas las organizaciones de sociedad civil, para que, más allá de los logos que molestan al órgano ejecutivo y que ya lo ha externado en más de una ocasión, podamos presentar un frente común. Lo tercero es que creo que también hay que acercarse un poco más al periodismo independiente, el periodismo, digamos, valiente, al que ahora se denomina periodismo incómodo, el periodismo investigativo. Sobre todo, creo que las organizaciones de sociedad civil también tenemos que buscar una manera de colaborar con ese periodismo investigativo, que por supuesto no implique la pérdida de la objetividad que se exige a ese periodismo investigativo, sino más bien una colaboración en la entrega de información, porque ese puede ser un canal importante y un medio de difusión no solamente nacional, sino internacional. Hemos visto que hay periódicos, que hay periodismo investigativo acá serio, que tiene eco importante también en las esferas internacionales. Yo creo que eso hay que continuarlo haciendo. Y por último, tendrá que existir un esfuerzo sistemático también por acercarse a la cooperación internacional, porque sin duda alguna esa cooperación internacional puede incorporar algunas presiones, en el buen sentido, a las actuaciones del órgano ejecutivo, y algunas exigencias que pueden ser planteadas por esa vía, por la vía, digamos, de la cooperación internacional. Eso, de manera también muy resumida, creo que debería ser el enfoque que tendríamos que estar dando en este nuevo contexto. De acuerdo, vamos a ir a la primera pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde estamos conversando con Humberto Sáenz, quien es el presidente de Acción Ciudadana. ¿Y de qué estamos hablando ahora, Eduardo? Estamos hablando de la importancia del control social sobre el poder político y el rol y lo que se espera de Acción Ciudadana de aquí en adelante. Así es. También, bueno, quisiéramos consultar un poco, desde que se conocieron los resultados electorales del 28 de febrero, mucho se habla también de que las organizaciones son o deben ser la oposición al gobierno, y ya se mencionaba un poco en el primer bloque. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, a ver, yo definitivamente pienso que, como dice la sabiduría popular, y por eso es sabiduría, zapatero a tus zapatos. Las organizaciones de sociedad civil no somos oposición política. La oposición política son los partidos que ahora tendrán representación minoritaria, sí, pero que tendrán representación en la Asamblea Legislativa. Esa es la oposición política, y la oposición política tiene que jugar su rol. Ahora bien, decía en el segmento anterior que tenemos que reconocer que esa oposición política ha quedado sumamente debilitada. Y que en ese sentido se esperaría de las organizaciones de sociedad civil no que suplan ese déficit y que pasen a ocupar entonces el puesto que en un escenario distinto correspondería a la oposición política. No estoy afirmando eso. Lo que digo es que ante ese déficit, las organizaciones de sociedad civil, con sus distintos enfoques, con sus diferentes prerrogativas, tendrán que adoptar una postura mucho más creativa, mucho más dinámica, un poco más abierta, para entender que algunos de los controles que podrían estarse ejerciendo desde una oposición política fuerte no van a poder existir en este momento, por esas circunstancias tan extraordinarias que vamos a comenzar a vivir, y que por lo tanto tendremos que realizar de manera más enfática algunas actividades que ya venimos realizando, pero a las que ahora tendremos que darle volumen. La necesidad de acudir a las instituciones, la necesidad de denunciar
la necesidad de realizar propuestas concretas, la necesidad de acudir a la cooperación o a las relaciones internacionales, ahora con más énfasis y tal vez con canales de comunicación más consolidados entre todas las organizaciones de sociedad civil, para que existan voces que necesariamente tienen que existir, que son voces disonantes, porque lo peor que nos podría ocurrir es que todos estuviéramos hablando o expresando exactamente lo mismo, y que la disidencia ideológica, la disidencia en cuanto a las decisiones que puedan estar siendo adoptadas desde los órganos de gobierno tengan necesaria y indefectiblemente que estar siendo apoyadas. Eso es lo que menciono, pero no se trata, digamos, de sustituir el rol de una oposición política, sino que se trata de reforzar el control que hoy una oposición política disminuida no va a poder estar realizando. Yo así lo plantearía. Humberto, ¿y cómo podrían las organizaciones escaparse un poco de ese mote que le puede dar el gobierno o la desinformación que a veces se da en redes, de que cuando una organización acude a una instancia judicial o administrativa está jugando un rol de oposición? Porque tú bien lo has expresado, ese es un rol de control, no un rol de oposición, pero ¿cómo hacerle ver a la ciudadanía que no es ser oposición hacer este tipo de control? Yo creo que ese es un reto que tenemos las organizaciones de sociedad civil, sin duda alguna, que en estos 3 años uno de los primeros desafíos que tenemos es hacer entender a la población, a la ciudadanía en general, y ojo, utilizando muy probablemente las herramientas, que tenemos que hacer también un mea culpa acá, utilizando las herramientas comunicacionales que hasta el momento quizás no hemos utilizado de la manera más apropiada, o quizás no de la manera más eficiente para canalizar el mensaje que queremos dar. Entonces, eso representa un desafío para todas las organizaciones, en que nuestro mensaje no se quede en las alturas, que nuestro mensaje no se quede en una élite que al final de cuentas no va a provocar ese cambio de pensamiento, de no ver a las actuaciones de organizaciones de sociedad civil como una oposición irreflexiva. Y eso, sin duda, en el caso de Acción Ciudadana, es algo que nos tenemos que plantear internamente, de cómo nuestro mensaje puede comenzar a bajar, de cómo nuestro mensaje puede comenzar a ser mucho más digerible para la ciudadanía en general, y cómo es que a partir de ya nuestras actuaciones, así sea una propuesta legislativa, así sea una denuncia ante una institución, así sea un comunicado sobre algún tema que nos preocupa, pueda comenzar a ser entendido como un elemento necesario en todo orden democrático. Hace unas horas el presidente, bueno, el día de ayer el presidente manifestaba que se estaba oponiendo sin siquiera conocer una propuesta legislativa con el tema de CICIES, y sin perjuicio de que podamos conversar sobre esa postura adoptada por el presidente, que se limitó a revisar quiénes eran las organizaciones atrás de la propuesta, o los logos atrás de la propuesta. Las reacciones que se comenzaron a generar a partir del día de ayer, en donde los diputados recién electos, en donde las personas que apoyan al Partido Nuevas Ideas comenzaron a decir: esta es la democracia, esto es lo que decidimos y no vamos a escuchar a nadie. Creo que eso es lo que tenemos que hacer entender, que eso no es democracia, que efectivamente ha resultado un gobierno legítimamente electo, ha resultado una nueva conformación legislativa legítimamente electa, pero que la democracia va mucho más allá del mero ejercicio del sufragio y del mero respeto a los resultados electorales, y que por lo tanto es imprescindible que las personas que disienten de esa forma de gobernar, las personas que no han votado por la actual conformación legislativa, tienen evidentemente todo el derecho no solo a ser escuchados, tienen el derecho a que se sigan respetando sus derechos fundamentales también, y a exigir el respeto a esos derechos fundamentales. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar, junto, por supuesto, con las demás organizaciones de sociedad civil, para que el mensaje sea adecuadamente entendido. Es una tarea que tenemos sin duda.
Humberto, y con esta nueva configuración del poder y el comportamiento que se ha visto del gobierno en estos casi 2 años, ¿ves posibilidades o espacios para que las propuestas de sociedad civil puedan ser atendidas? O sea, digo, más allá de que entre formalmente una propuesta a la Asamblea, pero si tiene posibilidades de ser discutida y ser aprobada por la nueva legislatura. Lo visto, la reacción que se vio el día de ayer deja poco espacio al optimismo, hay que reconocerlo. El hecho de que sin ningún análisis, de manera priorística, el presidente haya dicho que no va a aprobar ninguna reforma, ninguna propuesta de reforma legislativa que provenga de las organizaciones que ahí aparecían con su logo, pues sí, deja poco espacio. Pero es ahí donde creo que tenemos que ser lo suficientemente creativos como para, más allá, como tú bien mencionas, de que formalmente se tienen, digamos, las vías adecuadas ahí para que una propuesta se convierta, digamos, ingrese al recinto legislativo y se convierta de manera formal en una propuesta legislativa, como lo hemos hecho ya en el pasado. Es ahí donde tenemos que ser lo suficientemente creativos como para lograr obtener el apoyo ciudadano que identifique una necesidad ciudadana, y que esa ciudadanía que a su vez ha dado este espaldarazo a la nueva conformación legislativa y que ha apostado por esta nueva conformación legislativa, sea esa ciudadanía la que exija. Dicho de otra manera y tratando de ponerlo de manera más ordenada, creo que lo primero que tenemos que hacer es hacerle entender a la ciudadanía que ahí está una necesidad y que esa necesidad satisface, digamos, una expectativa ciudadana depositada al momento de elegir a sus gobernantes, y que entonces esa necesidad, esa expectativa ciudadana se convierte en una exigencia a las personas que han resultado depositarias de la confianza de los electores, de manera que no sean ahora solamente las organizaciones de sociedad civil y los lobos los que están exigiendo, digamos, la aprobación de una reforma, etcétera, sino que sea una ciudadanía enterada, una ciudadanía que ha entendido que se trata de una propuesta que le beneficia, que ahora exige que sus diputados, que los diputados por quienes ha votado, al menos discutan las propuestas, ¿verdad? Y valoren y lleguen a una solución de manera transparente, abierta al escrutinio ciudadano, en donde los ciudadanos se vayan dando cuenta de por qué sí o por qué no está siendo aprobada una propuesta. Pero creo que esos son los pasos, ¿verdad? En esa creatividad que debemos tener, lograr que la ciudadanía entienda que una propuesta que se está haciendo va en función de satisfacer una necesidad ciudadana, y que luego entonces ese ciudadano se convierta en protagonista y exija a los diputados, en este caso, o al presidente mismo, la aprobación de las normativas. Así es. Vamos a ir a la siguiente pausa musical, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el tercer bloque de Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde, ¿con quién estamos conversando? Estamos hablando con Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana. Así es, y estamos hablando acerca de la importancia del control al poder político y también del papel que va a desarrollar Acción Ciudadana en el nuevo escenario político. Humberto, en este bloque quisiéramos hablar un poco acerca de Acción Ciudadana. Y para comenzar y para conocimiento de la audiencia, ¿qué es Acción Ciudadana? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo se formó Acción Ciudadana? Tal vez podemos comenzar por ahí. Sí, bueno, me gusta hablar de este tema porque recuerdo cuando, como una iniciativa de un grupo de amigos, empezó a concebirse la necesidad de conformar Acción Ciudadana, un grupo de amigos que en su momento estaban preocupados por el acontecer político en el país, y que de alguna manera nos cansamos de ser actores, o más bien de no ser actores, y de tener una postura simplemente pasiva, crítica,
de lamentarse, digamos, de lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Entonces, primero, tal vez en un ambiente muy informal, empezaron a surgir algunas conversaciones para ver en aquel entonces, honestamente, si podríamos entrar en un esfuerzo de conformar un partido político. Esa fue, digamos, la idea original. Con el paso de los meses nos dimos cuenta que se trataba probablemente de un esfuerzo que en aquel entonces no podría concretarse, por lo menos en el corto o mediano plazo, y entonces fue que migramos al esfuerzo de crear una organización de sociedad civil que pudiera enfocarse en temas relacionados con el fortalecimiento institucional, con la modernización del Estado, con la seguridad, que por aquellos entonces también sigue siendo, pero en aquel momento quizás un problema mucho más alarmante del que tenemos ahora. Y recuerdo que incluso también veíamos como un eje fundamental el tema de educación, de nuevo recurriendo a la sabiduría popular, el que mucho abarca poco aprieta. Nos dimos cuenta de eso rápido, y entonces decidimos, digamos, limitar un poco más el ámbito de actuación de Acción Ciudadana y empezar a enfocarnos en temas relacionados básicamente con el fortalecimiento institucional y la modernización del Estado. Y ahí es que entre este grupo de amigos conocimos a quien ahora es el director ejecutivo, Eduardo Escobar. Yo personalmente no lo conocía, lo había visto por ahí, pero no lo conocía. Quien aportó en ese momento una idea que nos pareció muy buena y que marcó el inicio, digamos, público de Acción Ciudadana, que en aquel momento plantea la posibilidad de cuestionar el financiamiento de los partidos políticos, cuestionar en el sentido de poder conocer las fuentes o los orígenes del financiamiento de los partidos políticos, y también intentar identificar el destino de ese financiamiento. Esa que nos pareció una idea muy buena, se comenzó a desarrollar, también primero de manera, digamos, no tan sistemática, pero eso condujo a que más adelante se conformara el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. Eso, por supuesto, propició que pudiéramos tocar puertas a organizaciones internacionales que pudieran apoyar, digamos, este esfuerzo. Estas organizaciones internacionales les pareció también interesante la iniciativa, y eso dio pauta a que ese fuera el primer programa concreto. Ya habíamos tenido, digamos, algunas otras incidencias en algunos otros temas, pero ese fue, sin duda alguna, el primer programa concreto que pudo ejecutar a Acción Ciudadana, y eso a su vez dio paso, digamos, a otras iniciativas, como la más reciente, por ejemplo, de la fiscalización de las actividades también desarrolladas al interior de la Fiscalía General de la República, otra institución de control sumamente importante. Y en el ínterin, pues muchas más actividades como esta que estamos desarrollando ahora en este digamos, en esta tercera etapa de este programa radial. La posibilidad también que hemos tenido de presentar propuestas muy concretas, algunas que han tenido eco, otras desafortunadamente no. La actividad que se ha desarrollado también en el control, o la colaboración más bien, que se ha tenido en procesos de elección de funcionarios, como el rol que jugó Acción Ciudadana, por ejemplo, en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace 3 años aproximadamente. Acción Ciudadana presentó una de las 3 propuestas de baremos o de medición que en su momento fueron conocidas. Si fueron tomadas en cuenta o no al final es otra historia, pero digamos ahí hubo una propuesta muy concreta que ojalá se retome en estas elecciones. Eso es lo que ha venido siendo Acción Ciudadana, y por supuesto con esta nueva realidad que nos tocará vivir en unas semanas, pues tendremos que ver a qué otras cosas nos vamos a tener que
meter sin duda alguna con el entusiasmo de siempre y con la seriedad con la que se han manejado todos estos proyectos en el pasado. Humberto, tú has puesto muy claro cuál fue el objetivo, cuál fue la idea de conformar Acción Ciudadana y qué ha venido haciendo. Pero mucho se ha criticado que las organizaciones de sociedad civil tienen una agenda oculta. Y esto no solo es el actual poder político, esto siempre se ha dicho. ¿Qué podemos decir sobre ello? Y digamos, ¿cuál es el compromiso de Acción Ciudadana con la ciudadanía? La agenda de Acción Ciudadana es, por el contrario, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia, el ejercicio del control interorgánico y de los ciudadanos hacia el poder. Agenda oculta, ninguna. La verdad es que desde los orígenes, este grupo que les comentaba de amigos, de compañeros incluso de colegio que comenzamos a reunirnos originalmente, era un grupo de profesionales donde había de todo, abogados, ingenieros, médicos, odontólogos, había un poco de todo ahí, publicistas, cuyo único afán de verdad era colaborar sin ninguna, absolutamente ninguna agenda oculta, dedicando, si se quiere, un tiempo marginal en aquel momento, porque claro, todos estábamos enfrascados en nuestras respectivas ocupaciones profesionales y no era suficiente el tiempo que podíamos dedicar a estas actividades hasta que puede conformarse la estructura con la que ahora cuenta Acción Ciudadana y personas como ustedes que ya de manera orgánica, digamos, están dentro de la organización realizando todas estas actividades, de nuevo, sin agenda oculta alguna, sino al contrario, con la agenda de transparentar las actuaciones del poder público. Y Acción Ciudadana siempre ha sido transparente, además, desde el inicio. Recuerdo cuando alguien cuestionó en aquel momento, creo que era del partido Arena, que se cuestionó fuertemente cuál era la fuente de nuestro financiamiento y quiénes eran las personas que conformábamos Acción Ciudadana. Y recuerdo con mucho placer, de verdad, el haber podido decirle, vea, vaya, visite, ahí está en nuestras redes sociales y ahí está quiénes somos. Ahí está quiénes nos están financiando y ahí está lo que estamos haciendo. Lo que les estamos exigiendo a ustedes, partidos políticos, es algo que nosotros, organización de sociedad civil, ya estamos haciendo. Y por lo tanto, no estamos exigiendo nada que no estemos dispuestos a realizar. Así que no, Eduardo, contrario a esos señalamientos de tener una agenda oculta, lo que nosotros intentamos es que la ciudadanía, como nuestro nombre mismo lo dice, sean actores importantes y que exijan a los gobernantes, sea quien sea el gobernante. Hoy tenemos una conformación legislativa, en 3 años vamos a tener otra. Hoy tenemos un presidente, en 3 años también vamos a tener otro presidente. Hoy tenemos una conformación del órgano judicial en las salas de la Corte Suprema de Justicia, en unos meses vamos a tener otra conformación. Y el control que debe ejercer la ciudadanía debe ser de manera independiente a quienes en ese momento estén ejerciendo el poder. Y ese es un poco el afán de Acción Ciudadana. Ciudadanos, preocupémonos, más allá de nuestros roles profesionales, más allá de nuestras ocupaciones ordinarias, ciudadanos entendamos que tenemos también un compromiso con el país y que ese compromiso con el país no es en lo absoluto excluyente de nuestras otras responsabilidades, ni profesionales, ni individuales, ni familiares. Está ahí a la par y siendo tan importante como las demás responsabilidades que tenemos. Y eso es lo que queremos, que la ciudadanía se involucre. Humberto, en los últimos años, Acción Ciudadana ha escrutado el poder, lo ha criticado independientemente del partido político que esté en el Ejecutivo, pero también ha generado propuestas para mejorar nuestra democracia. ¿Qué podemos esperar de Acción Ciudadana ante la nueva distribución del poder? Eso mismo, es decir, Acción Ciudadana tiene que continuar, tiene que mantenerse con una actitud propositiva. Criticar y denunciar está muy bien, pero la otra cara de la moneda es totalmente necesaria.
Y en ese sentido, Acción Ciudadana, ya sea de manera individual o ya sea acompañando a otras organizaciones, tiene que continuar realizando propuestas y tiene que intentar que esas propuestas se discutan en el seno que corresponda, así sea en el órgano legislativo, así sea en el órgano ejecutivo. Y es ahí donde vuelvo a lo que mencionaba en el segmento anterior, en donde para propiciar esa discusión tenemos que identificar la forma en que sea más digerible el mensaje a la ciudadanía en general, y en el que entonces la ciudadanía entienda que necesita conocer, por ejemplo, que necesita, para poner casos concretos, que necesita conocer qué es lo que se discute al interior de la Asamblea Legislativa, con quiénes se reúnen los diputados de la Asamblea Legislativa, cuáles son las temáticas para reunirse, ya sea con empresarios o con otros actores políticos. Hay una propuesta ahí de ley de lobby que se ha hecho desde hace algunos años y que no ha tenido mayor eco. Simplemente para mencionar un ejemplo, bueno, tenemos que mostrarle a los ciudadanos por qué eso es importante y qué ganan los ciudadanos con tener una normativa como esa, para que entonces los ciudadanos exijan a las personas que en este momento han resultado electas y propicien como mínimo propicien la discusión. Acción Ciudadana no pretende que todas las propuestas que emanan de las organizaciones de sociedad civil se conviertan en ley, se conviertan en normas, pero nuestro afán es que como mínimo se discutan esas propuestas y que se identifique si son o no convenientes para el momento histórico que estamos viviendo. Así es, vamos a ir a la última pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el último bloque de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Recuerde que este es un espacio radial de Acción Ciudadana que tienen todos los jueves, y ya este es el último programa, y hablábamos con el presidente de la asociación, Humberto Sáenz. Así es. Humberto, ya para ir concluyendo nuestra plática, creo que es importante preguntarte y que la ciudadanía escuche cómo ve Acción Ciudadana el panorama político y el estado del sistema democrático en el país. ¿Qué perspectivas ves de mejora? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo lo está viendo Acción Ciudadana? Yo creo que tenemos que ser claros en señalar que lo estamos viendo con preocupación, que sin que haya asumido todavía los diputados electos en estas últimas elecciones, estamos viendo actitudes desde la presidencia de la República hacia los diputados electos y por lo tanto hacia la nueva conformación legislativa, que ya no se trata de una mera especulación, sino de afrontarnos con una realidad en la que la separación de poderes, la separación del órgano legislativo y ejecutivo pinta como inexistente, y parece que a lo que nos aproximamos es a un presidente que de manera unilateral estará dando instrucciones al órgano legislativo y que este órgano legislativo se plegará, digamos, a las instrucciones del presidente. En ese sentido, eso por supuesto que nos preocupa y es justamente lo que nos anima a que de manera más creativa salgamos a realizar con más énfasis las actividades que corresponde a una organización de sociedad civil. Ahora, dicho eso, lo que entonces debe ocuparnos en este escenario político es en hacer uso de las otras instituciones, incluido el órgano judicial, que hasta este momento al menos, ha sido un órgano que podremos o no estar de acuerdo con algunas decisiones que han sido adoptadas o con la oportunidad en que se han adoptado, pero que ha actuado de manera independiente y que ha limitado algunas de las actuaciones. Lo que vemos es un escenario en donde muy probablemente el órgano judicial va a tener que adoptar un rol mucho más eficaz,
un rol mucho más oportuno y estar mucho más atento a cualquier irrespeto a derechos fundamentales que pueda venir ya sea del órgano legislativo o ejecutivo por esa inexistente separación que se nos viene pues, en unas semanas. ¿Y ves una posibilidad con CICIES de que pueda hacer alguna especie de control y colaborar con el uso adecuado de los fondos públicos y el combate a la corrupción? Si CICIES se reestructura de manera importante y si CICIES adquiere las herramientas que están siendo presentadas precisamente por todas estas organizaciones de sociedad civil que estamos preocupados por el tema, yo creo que puede convertirse en un instrumento valioso en el futuro cercano. Pero si CICIES se mantiene, digamos, con el estatus que ha tenido hasta el momento y con el perfil que ha tenido hasta el momento, eso lamentablemente tampoco permite que uno sea optimista, porque hasta el día de hoy, a pesar de que salta a la vista también y el periodismo investigativo de diferentes medios ha dejado al descubierto los abusos que están siendo cometidos, sobre todo en el contexto de la pandemia, que si CICIES haya tenido el rol que ha tenido muy pasivo, no permite pensar que de mantener el status quo algo va a cambiar en el futuro próximo. Así que no, yo creo que CICIES puede ser una herramienta importante siempre y cuando se reestructure, siempre y cuando se recomponga y cumpla con lo que en su momento se conversó, con lo que en su momento se discutió, con, digamos, los ejemplos que se han tenido en países vecinos, muy probablemente con algunos controles ciudadanos que también, que hay que decir, son importantes para que por ese otro lado tampoco se cometan abusos, pero sí, creo que puede ser una herramienta importante en ese control. Así es. Y como ya mencionamos al inicio del programa, este es el último programa de la tercera temporada de Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, y no queremos despedirnos sin antes dar unas palabras de cierre por parte del presidente de Acción Ciudadana. Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero por la oportunidad de estar aquí en este espacio haciendo este cierre en la tercera temporada. También agradecer obviamente a las organizaciones, a las instituciones que nos permiten tener el financiamiento necesario para tener estas actividades y acercarnos un poco más a la ciudadanía, al equipo interno de Acción Ciudadana, que ha también estado semana tras semana participando y haciendo propicio que se celebren este tipo de reuniones y que podamos trasladar este tipo de mensajes con tantos actores como hemos tenido en las últimas semanas, tratando tan distintos temas, todos ellos importantes. Por supuesto, a la ciudadanía que nos escucha, a quienes todas estas semanas han estado con nosotros atentos a los mensajes que han estado siendo trasladados, y con el compromiso de regresar en un futuro próximo. Acción Ciudadana seguirá estando presente. Tenemos todo el ímpetu, todo el interés, todo el entusiasmo para mantenernos utilizando los medios que estén a nuestra disposición, y siendo este un medio, la radio, un medio importantísimo para trasladar mensajes a la ciudadanía en esta nueva faceta que se nos avecina. Queremos seguir haciendo uso del espacio y contando, por supuesto, con el apoyo. Esperen además nuevas actividades de Acción Ciudadana, nuevos compromisos, nuevas propuestas, y esperemos que nos acompañen en esas propuestas que comenzaremos a realizar. Gracias, Humberto, por tus palabras. Ya para ir concluyendo con el programa, creemos que es importante decir que esta tercera temporada del programa Hablando de Transparencia de Acción Ciudadana comenzó a emitirse el 26 de noviembre del 2020 a través de la señal de Vive FM 102.1. Durante la tercera temporada del programa hemos tenido 16 emisiones del mismo y hemos contado con la presencia de 17 invitados, quienes con sus opiniones aportaron una serie de elementos esenciales para mayor conocimiento de la ciudadanía sobre el proceso electoral, sus resultados y sus implicaciones para el sistema democrático.
Así es, también es importante destacar que durante la emisión del programa conversamos con figuras del ámbito político y académico del país, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, politólogos, periodistas, analistas políticos, así como representantes de organizaciones de mujeres y jóvenes. Creemos que con estas 16 emisiones del programa, Acción Ciudadana ha contribuido con el desarrollo de la democracia en el país, pues hemos puesto a disposición de la ciudadanía un debate de altura para reflexionar sobre las situaciones políticas del país. Este es el aporte que como organización brindamos a la sociedad salvadoreña. Así que no nos queda más que agradecer, como ya lo decía Humberto, a nuestros cooperantes y sobre todo a la ciudadanía que nos escuchó en estas 16 emisiones y esperamos volver de nuevo. Queremos agradecer también el equipo de Acción Ciudadana, Denise Iliesar, Blanca Martínez, que está tras bambalinas, que hicieron posible este programa. Así que gracias y te dejo las últimas palabras, Humberto. Sí, nada más reiterarles que estén atentos a nuestros mensajes, estén atentos a lo que comunicamos a través de nuestras redes, a través de nuestra página web, estén atentos a la posibilidad de que, como adelantaba, en un futuro cercano estemos regresando también a este espacio de opiniones y a la dinámica con la que van a comenzar a manejarse las cosas desde Acción Ciudadana ante esta nueva realidad que se nos avecina. Así que gracias, yo también me despido agradeciendo al equipo que ha hecho posible que se tengan estas 16 sesiones en esta tercera temporada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que todas las emisiones de esta tercera temporada y el resto de temporadas las puede encontrar en nuestros canales, en redes sociales, y toda la información estará disponible ahí. Muchas gracias de nuevo y nos volvemos a escuchar muy pronto. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.